¿Qué puedes contarnos de Cartas a Palacio? ¿Qué nos cuenta esta novela? Sí, Cartas a Palacio es una novela que, sobre todo, yo creo que es una novela entretenida, porque la hemos hecho buscando eso. Y es una novela que narra la historia de la oficina Procautivos, que es una oficina que se montó durante la Primera Guerra Mundial en el Palacio Real de Madrid por iniciativa del rey, de Alfonso XIII, y que se encargaba de ayudar a los prisioneros de guerra de las dos potencias, tanto de los aliados como de los alemanes y los austrohúngaros. Entonces, esta oficina se dedicó a ayudar a los prisioneros, a hacer las inspecciones a los campos de prisioneros, a hacer intercambio de prisioneros entre las dos potencias en guerra, y fue la manera de España de participar en la guerra. No participó en la parte bélica de la guerra, pero sí en la parte humanitaria. Cartas a Palacio fue la primera campaña de ayuda humanitaria organizada por un Estado y a un gran nivel. Pero bueno, la novela está ambientada en las Cartas a Palacio, está ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero en realidad es la historia de un montón de personajes. Es una historia de amor, una historia de espías, es una historia de venganza, una historia de un amor homosexual incluso en esa época, y el retrato de un montón de personajes, una novela coral de un montón de personajes que no fueron protagonistas, pero sí víctimas lejanas de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo surge la idea de escribir esta novela? Bueno, surge como surgen todas las ideas, siempre surgen de una lectura, de algo que ves, y realmente Cartas a Palacio nació cuando estaba viendo un documental en la tele, y entonces al verlo dije, a mí esto no me suena de nada, busqué información y me encontré con una historia que creo que ninguno conocemos, la historia de esta oficina Procautivos. Sí que es verdad que en España vendemos poco nuestras cosas buenas, y entonces al empezar a leer libros y noticias sobre la oficina Procautivos, pues me di cuenta de que era una cosa que no se había contado, y era una cosa que merecía la pena ser contada. La idea ha gustado tanto que antes de publicarla, la productora Portocabo decide hacerse con los derechos de adaptación. Sí, efectivamente, cuando empecé a escribir la novela, lo primero que escribí fue una sinopsis para la editorial, porque claro, la novela coincidía con el primer centenario de la Primera Guerra Mundial y era bueno que saliera durante este año, entonces había que correr un poco con ella. Le fui con una sinopsis a la editorial, y esta sinopsis llegó a manos de una productora de televisión, una productora importante, Portocabo, que es del grupo Boomerang, e inmediatamente pensaron que era una novela que podía ser llevada a la pantalla, y hemos avanzado desde el principio un poco de la mano. Evidentemente la serie de televisión tendrá cosas distintas a la novela porque son dos lenguajes distintos, pero desde el primer momento hemos colaborado y hemos estado en contacto unos con otros para sacar adelante el producto. Tú desde un principio sabías que esta novela tenía todos los elementos para ser llevada a la pequeña pantalla. Sí, cuando tú te has pegado 20 años siendo guionista, por mucho que decidas escribir una novela, realmente tienes una manera de escribir que son acciones y diálogos, mucho menos las descripciones. Tienes que esforzarte a meter descripciones porque no son lo tuyo, pero siempre escribes pensando en imágenes y pensando en televisión. Entonces esta novela está hecha de esa manera. Y después una cosa que tenemos los guionistas que la tenemos marcada a fuego, que es prohibido aburrir. Haz todo lo que sea, pero no aburras. Entonces, pues sí, hay muchas cosas en la novela que están hechas pensando en una posterior adaptación. Blanca Lerce es una joven aristócrata que quiere vivir su vida lejos de las imposturas propias de su clase social. Es la protagonista principal de la novela.
Es una novela muy coral, pero tiene un personaje muy fuerte, un personaje que va articulando toda la novela, desde la primera hasta la última página estamos hablando de ella, pero sí que hay muchos personajes, también un poco por influencia del mundo del guión, que vas haciendo un poco zapping dentro de tu propia obra, cambiando de un lado a otro para seguir interesando al espectador en caso de la televisión y al lector en caso de la novela. ¿Te quedas con la sensación de haber contado todo lo que en un principio te propusiste con esta novela? Yo creo que he conseguido contar lo que quería contar en aquel momento y mucho más. Y he conseguido contar mucho más porque en el proceso de documentación, que es mi favorito siempre al escribir una novela, siempre te vas encontrando con historias, cantidad de historias que dices, esto también lo voy a poner, y al final muchas se te quedan fuera por una cuestión de espacio. Pero sí, he conseguido lo que quería en un principio y más. Ahora esperar que sea un éxito, pero ahí ya, como decía aquel personaje, dependemos de la generosidad de los desconocidos.